Nunca debí dormir hasta tan tarde el día después de mi cumpleaños. Todo comenzó con una fiesta que parecía el culmen de la infancia perfecta. Uno de esos momentos que se graban en la memoria como un cuadro vivo, lleno de colores vibrantes y risas que ecoan en el tiempo. Tenía 10 años recién cumplidos, y mi familia había transformado el patio trasero de nuestra casa en un paraíso temporal. El pueblo era pequeño, de esos donde las calles se curvaban como venas perezosas alrededor de casas de madera pintada, con jardines donde las flores silvestres luchaban por espacio con la maleza. El sol de finales de primavera se demoraba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en las caras sonrientes de los invitados. Mis amigos del barrio estaban allí. Un grupo ruidoso de niños con rodillas raspadas y camisetas manchadas, corriendo entre mesas plegables cargadas de pastel de chocolate casero, refrescos efervescentes y pilas de regalos envueltos en papel brillante que crujía al tacto. Mi hermana mayor, con 13 años y esa arrogancia que me sacaba de quicio, se pavoneaba con sus amigas, susurrando secretos y riendo de chistes que me excluían, haciendo que me sintiera un poco más pequeño de lo que era. El aire estaba cargado de excitación por el verano inminente, ese periodo mágico de libertad absoluta donde los días se estiraban interminables, llenos de aventuras en el bosque cercano o en el río que bordeaba el pueblo. Los adultos habían encendido un fuego en el pozo de piedra, las llamas danzando como espíritus juguetones, proyectando sombras alargadas que se mezclaban con el humo de la barbacoa. El olor a carne asada se entretejía con el dulce aroma de las madreselvas que trepaban por la cerca, creando una sinfonía olfativa que me hacía salivar. Recuerdo el momento exacto en que abrí el regalo principal. Un Nintendo DS, reluciente bajo la luz del atardecer. Su pantalla táctil prometiendo mundos infinitos de píxeles y desafíos. Grité de alegría, abrazando a mis padres mientras los vecinos aplaudían y levantaban sus botellas de cerveza en un brindis improvisado. La noche se extendió, permitida por ser mi día especial. Y nos dejamos llevar por el caos feliz, cazando luciérnagas con frascos de vidrio que parpadeaban como estrellas capturadas, asando malvaviscos que se derretían en nuestras manos pegajosas, el viento cálido llevando risas que parecían eternas. Un bálsamo contra la rutina diaria. Me sentía invencible, como si el mundo entero girara alrededor de mí, un rey en mi propio reino de globos y confeti. Cuando finalmente me metí en la cama, exhausto pero con el corazón rebosante, las estrellas adhesivas que brillaban en el techo de mi habitación, esas que papá había pegado con paciencia una noche de insomnio, me arrullaron hasta un sueño profundo, sin interrupciones, como si mi cuerpo hubiera decidido absorber toda la alegría del día para guardarla en lo más hondo. Al despertar, una sensación sutil de desasosiego me envolvió, como un velo invisible que se posaba sobre la realidad. No era el despertar abrupto de una pesadilla. Al contrario, había dormido como nunca, un descanso pesado y restaurador que dejó mis músculos relajados y mi mente clara, pero con un eco extraño, como si algo faltara. El sol entraba a raudales por la ventana, demasiado alto en el cielo, bañando la habitación en una luz dorada que calentaba el aire hasta hacerlo bochornoso. Miré el reloj en mi mesita de noche. Pasaban de las 10 de la mañana. Mi mamá siempre me despertaba temprano, incluso en fines de semana, con esa mantra suya de empezar el día con el pie derecho, su voz suave pero firme resonando en el pasillo. Pensé que era un regalo extra por mi cumpleaños, una indulgencia especial para prolongar la magia del día anterior. Y sonreí mientras me deslizaba fuera de la cama, estirando los brazos con una sensación de libertad perezosa que me hacía sentir mayor, casi como mi hermana. «¿Mamá?». Aún llamé desde la puerta de mi habitación, asomando la cabeza al pasillo vacío. El silencio me respondió. No el habitual de la casa, lleno de pequeños ruidos como el tic-tac del reloj o el rumor del agua en las tuberías, sino uno más pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Mi hermana había pasado la noche en casa de una amiga, envidiable privilegio de su edad, y mi papá estaría en el trabajo, ya que era sábado, pero mamá debería estar allí, trajinando en la cocina con el aroma a café fresco o en el jardín, sus manos tierra adentro entre las rosas. Me puse una camiseta arrugada y bajé las escaleras, la madera crujiendo bajo mis pies descalzos con un sonido que parecía amplificado en la quietud. Cada paso ecoando en mi cabeza como un aviso sutil. El olor a café flotaba en el aire, un rastro tenue que me guió a la cocina. Pero cuando llegué, la cafetera estaba vacía, el fondo manchado con residuos oscuros, y en el fregadero había platos sucios con restos de huevo pegados a una sartén, endurecidos como si llevaran horas allí. Fruncí el ceño. Era extraño, porque incluso cuando dormía tarde, siempre había desayuno leftover for me, un plato tapado con film plástico para mantenerlo cálido, un gesto de amor materno que ahora brillaba por su ausencia. El sol filtraba a través de las cortinas de encaje, proyectando patrones danzantes en el linóleo desgastado. Pero la habitación se sentía fría a pesar del calor, como si la vida se hubiera retirado sutilmente, dejando un vacío que se colaba por las grietas. Decidí que debía estar en el jardín delantero, podando las rosas o regando las plantas con esa dedicación que siempre admiré, su silueta inclinada bajo el sol matutino. Abrí la puerta principal, abriendo la boca para llamarla, pero las palabras se congelaron en mi garganta, un nudo de hielo formándose en mi pecho. A mitad del camino de entrada, el cartero yacía en el suelo, extendido de manera torpe sobre el cemento agrietado, con un charco de sangre fresca debajo de él, salpicado como pintura derramada en un lienzo improvisado. Sus extremidades estaban dobladas en ángulos imposibles, como si una fuerza invisible lo hubiera levantado alto en el aire y estrellado contra el suelo con furia. Su rostro estaba volteado hacia un lado, ocultando lo que imaginé sería una expresión de horror congelado. Pero el paquete que debía estar entregando yacía a unos metros, el cartón abollado y empapado en rojo viscoso que se extendía como raíces.
No necesitaba verificar si respiraba. Era obvio que estaba muerto, un cuerpo roto en medio de la normalidad suburbana. El sol brillando indiferente sobre la escena, destacando el brillo metálico de la sangre. No podía moverme. Mis pies se clavaron en el umbral, y el mundo pareció inclinarse, un vértigo sutil que me hizo aferrarme al marco de la puerta con dedos blancos. Mi mente corría, un torbellino de imágenes. ¿Un accidente? ¿Un ataque? Nunca había visto un cadáver, solo en películas de terror que mis padres veían a escondidas, con efectos especiales que ahora parecían pálidos comparados con esto. El aire se sentía más pesado, cargado con un olor metálico sutil que se mezclaba con el dulce de las flores cercanas, creando una náusea que subía por mi garganta. Retrocedí al interior, cerrando la puerta con un clic suave que resonó como un trueno en mi cabeza. El corazón latía desbocado, un tambor en el pecho que hacía difícil respirar. Cada latido enviando ondas de pánico a mis extremidades. ¿Mamá? Llamé de nuevo, la voz quebrada, moviéndome por la casa como en un sueño borroso, los pies pesados sobre el piso. El silencio era opresivo, roto solo por el zumbido distante de una mosca en algún lugar, un sonido que parecía burlarse de mí. Me apoyé en la pared para llegar al dormitorio de mis padres, las piernas temblando como si fueran de gelatina, el pasillo estirándose interminable ante mí. Empujé la puerta que crujió como un lamento en el vacío, y nuestra gata gris, Gumbo, se escabulló por la abertura, rozando mi pierna con su pelaje suave, indiferente a la tormenta que se desataba en mi interior. Dentro, la habitación estaba en penumbras, las cortinas corridas filtrando la luz en rayos polvorientos que bailaban como fantasmas. Vi un bulto en la cama, debajo de las sábanas arrugadas, pero la cama estaba hecha, los almohadones en su lugar contra el cabecero, un detalle que me confundió, un hilo de normalidad en el caos. «Mamá, ¿estás dormida?», susurré, aunque quería gritar para despertarla, para romper el hechizo que parecía envolver la casa. Algo en el aire me detenía, una pesadez que se pegaba a la piel como humedad pegajosa, un vacío que sugería ausencia absoluta, como un desierto interminable donde nada vive, solo el viento árido y el sol implacable. Me acerqué con pasos tentativos, el corazón martilleando en mis oídos, y tiré de las sábanas con manos temblorosas, el tela deslizándose con un susurro traicionero. El shock me golpeó como un rayo, calentando cada vena, cada hueso, haciendo que mis músculos se tensaran hasta el dolor. Sangre por todas partes, empapando las sábanas en un rojo oscuro que recordaba el jugo de cerezas que exprimíamos del árbol del patio trasero, riendo mientras el líquido pegajoso corría por nuestras manos. Un recuerdo inocente ahora torcido en horror. Sus ojos abiertos, vidriosos y fijos en el techo, su boca distendida en un grito silencioso que parecía eternizarse. Gagué, retrocediendo, las piernas fallando hasta que caí sentado en el suelo, el impacto enviando una onda de dolor que apenas registré. El mundo giraba, un torbellino de náuseas y terror que me nublaba la visión, lágrimas calientes surcando mis mejillas. Esto no podía ser real. Tenía que ser una pesadilla, pero el dolor en mi trasero al golpear el piso era real. El olor metálico mezclado con el perfume floral de mamá era real. Un aroma que siempre asocié con seguridad, ahora contaminado para siempre. Me arrastré hasta la cocina, la mente en blanco, un vacío entumecido que me protegía del colapso total. Los huevos en la sartén ahora pareciendo burlarse de mí con su normalidad mundana, un remanente de una vida que se sentía distante. Sabía que debía llamar a emergencia. Pero todo lo aprendido se había evaporado, reemplazado por un pánico primal que nublaba el pensamiento. Pinché mi brazo con fuerza, esperando despertar en mi cama con el sol de la mañana. Pero el dolor solo confirmó la realidad, un pinchazo agudo que me hizo jadear. Recordé el número de los vecinos en una nota amarillenta junto al teléfono fijo. Un relicto de tiempos sin celulares. Marqué con dedos que apenas obedecían. El tono sonando eterno, cada ring estirándose como una eternidad. Contestaron después, de 3 rings. Un crujido como si movieran el teléfono, un sonido que me puso los nervios de punta. ¿Hola? Hola. Soy Jackson, de al lado. Oí una risita ahogada, como si alguien intentara contenerla, seguida de susurros indistintos que me hicieron imaginar sombras conspirando. Hola Jackson, ¿todo bien? ¿Puedo ayudarte con algo? Algo pasó. Mi mamá. Oh, cariño, dijo la voz de la señora Winston, gentil pero con un matiz que me revolvió el estómago, un falso dulzor que no encajaba. Ven para acá, lo resolvemos juntos. Está bien. Colgué antes de que dijera más, su voz resonando extraña en mi cabeza, un eco que no pertenecía. Salí por la puerta trasera para evitar el horror del cartero. El jardín trasero pareciendo normal con sus hierbas altas y el columpio oxidado. Pero el aire se sentía cargado, como antes de una tormenta. Gumbo me miró desde el sillón, sus ojos amarillos impasibles. Llamé a la puerta de los vecinos, la madera resonando hueca. No respondieron. Golpeé de nuevo, más fuerte, el pánico creciendo. Nada. Me subí a las flores, aplastando pétalos bajo mis zapatos, para espiar por la ventana, el vidrio empañado por el aliento. Alguien yacía en el sofá, cabeza echada atrás, como mirando el techo, pero el pecho abierto como en una autopsia cruel. Tripas y órganos expuestos en un caos rojo. Era el señor Winston, en su chaleco y shorts. Un hombre amable que siempre me daba caramelos, ahora reducido a un maniquí roto, muerto como los demás. Un impulso me hizo entrar de golpe. La puerta abierta como una invitación siniestra, tropezando y cayendo, el rostro golpeando el piso con un tut sordo. Cara a cara con la señora Winston, muerta junto al teléfono. Ojos abiertos, una mosca explorando uno de ellos, frotando sus patas como en un ritual macabro.
Lloraba ahora, un llanto profundo que me sacudía, queriendo a mi mamá con una desesperación infantil. Me levanté, el rostro cubierto de sangre pegajosa. Limpié con manos frenéticas, pero instintivamente lamí mis labios, esperando el sabor cobre del horror. Pero no vino. Era dulce, un dulce familiar que me detuvo. Dudé, el cuerpo temblando, y lamí un dedo, dulce como jarabe de maíz, el que usábamos en Halloween para disfraces sangrientos. El mundo se inclinó de nuevo, un puzzle rompiéndose. Corrí al trabajo de papá, las calles vacías, un silencio sobrenatural roto solo por mi respiración jadeante. Autos abandonados, algunos con salpicaduras dulces, puertas abiertas como bocas mudas. El pueblo parecía un set de película abandonado, las casas con cortinas corridas, sombras acechando detrás. La recepcionista en la oficina, cabeza contra el computadora, cabello mated con rojo, como si le hubieran arrancado el cuero cabelludo. Limpié un dedo en ella, lamiendo, dulce de nuevo. Sacudí su cuerpo, gritando, ¡despierta! Pero flopeaba, como una muñeca de trapo, cayendo al suelo con un tud, cabeza golpeando las baldosas. Corrí al salón de cubículos, escaneando por el escritorio de papá. En cada uno alguien muerto, pacíficos o eviscerados, entrañas colgando, huesos expuestos, sangre salpicada. Toqué un órgano, jiggle como gelatina falsa. Oí una risita. Detrás, giré, nada, solo eco en las paredes, un sonido que se filtraba como humo. El dispensador de agua burbujeaba solo, un gorgoteo que parecía una risa ahogada. Encontré a papá contra la pared, taza de papel en mano, sangre líquida de ojos, nariz, boca, como explotado desde dentro. Lo sacudí. Esto no es gracioso, papá. Su rostro, casi sonriendo, reteniendo risa, ojos vidriosos reflejando mi terror. Caminé de vuelta a casa, equilibrándome en las líneas amarillas de la carretera. El sol quemando mi piel, el silencio presionando como una mano invisible. En casa, me metí en la cama, cerrando ojos, no sabiendo qué más hacer. Dormí inquieto, sueños de cuerpos riendo, sangre dulce convirtiéndose en amarga. Desperté con mamá sacudiéndome, viva, sonriendo. Lo siento, cariño, no quise asustarte. Respiré hondo, viéndola. Blusa blanca, jeans azules, cabello atado, ojos brillantes. ¿Qué día es? Es domingo, hijo, ¿recuerdas? 2 días después de mi cumpleaños. Así que ayer había sido real. ¿Qué pasó ayer? Puso mano en mi frente, frunciendo ceño. ¿Te enfermó algún niño del barrio? ¿Te sientes bien? Lo dejé, convencido de fiebre alucinante, aliviado de verla viva. Bajé, papá leyendo periódico, hermana comiendo desayuno, grinning maliciosa. Conté lo sucedido, escucharon serios. Mamá me abrazó, papá palmeó espalda, hermana rió. Todo había sido una broma, el pueblo entero en ello. Día de muertos, fingidos. Tradición el primer sábado de verano. Fingiendo muertes con jarabe y props para asustar niños que duermen tarde, lección sobre rutina. Traumatizado, pesadillas meses, terapeuta, padres se disculparon, no realizaban impacto. Con años, reí, historia divertida en fiestas. Hasta el año pasado, a los 30, lejos del pueblo, ciudad grande, trabajo, esposa, vida. No volví a años. Mi 30 cumpleaños, esposa sorpresa fiesta, amigos, familia. Quedé tarde bebiendo riendo. Al día siguiente, dormí tarde. Desperté. Algo off. Llamé esposa, no respuesta. En cocina, rostro contra mesa. Sangre por todas partes. Lami, dulce. Sacudí. No despertó. Lami de nuevo. Cobre, la broma real. Tradición basada en entidad antigua, espíritu despertado por juegos, haciendo real si duermes tarde de nuevo. Corrí al pueblo, encontrando todos muertos real, sangre amarga, cuerpos retorcidos, risas ecoando en viento. Clímax, entidad aparece, figura sonriente, ojos vacíos, obligándome a sonreír mientras consume alma, eterno en sonrisa forzada, último jugador en juego infinito.